Un saludo para cada uno de ustedes en esta hora, en el amor del Señor. Queremos estudiar en este momento el capítulo número 7 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 7. Y le hemos puesto un título bastante particular a este capítulo. Se titula El inocentón y la seductora. El inocentón y la seductora, así se llama, así es el título el tema de este capítulo número 7 del libro de Proverbios. Y es un capítulo que tiene bastante enseñanza para todos, y especialmente para nuestros jóvenes. Capítulo número 7 del libro de Proverbios. Si usted aún no lo ha leído, yo les invito en este momento a que lean el capítulo número 7 del libro de Proverbios y luego pues usted puede continuar nuestro estudio en esta hora. Ya en los capítulos anteriores hemos visto varias amonestaciones relacionadas a la inmoralidad sexual. Por ejemplo, la sabiduría prometió librarnos de la mujer extraña, según lo dice el capítulo 2, versículo 16. Alertarnos que su casa está inclinada a la muerte, dice el versículo 18 del capítulo número 2. En el capítulo 5, la mujer extraña parece muy atractiva al principio, pero al final ofrece solamente amargura. Se enumeraron algunas consecuencias de la promiscuidad sexual en el capítulo 5, versículos 7 al 14. Se nos recomendó ya también la alternativa de un matrimonio consagrado a Dios. El tema del capítulo 7 se parece al del capítulo 6, especialmente los versículos 20 al 35, sobre el peligro de el adulterio y la fornicación. Solo que en el capítulo 7 este mismo tema se presenta en forma de un drama. Veamos entonces la parte introductoria de este capítulo 7 que abarca del versículo 1 al versículo 5. El mejor consejo no vale nada contra la tentación a menos que lo aceptemos en el corazón y lo pongamos en práctica. El drama nos ayuda a cómo poner en práctica este consejo. Una de las cosas que nos dice el versículo 2, y lo vamos a leer del capítulo 7, dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Cuando expresa el proverbista esta frase, como la niña de tus ojos, se refiere a la pupila del ojo. La frase llegó a representar cualquier cosa preciosa para nosotros. Israel, según Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como la niña de su ojo. Aquí el consejo del Padre debe ser considerado por el Hijo
como algo muy precioso, como que si fuera la niña de su ojo. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, dice, y a la inteligencia, tú eres mi parienta. Aquí tenemos una figura que comprende a dos mujeres, a mi hermana, a mi parienta. Esto en contraste con la ramera, y el padre exhorta entonces a su hijo a buscar a la primera, a su hermana, a su parienta, la sabiduría, y no a buscar a la ramera. Debemos estar en estrecha relación honorable con la sabiduría, como lo tendríamos con una hermana en la carne. Llama a la inteligencia, dice, tu mejor amiga, dice la Biblia de las Américas. ¿Quién es tu mejor amiga? Pues la inteligencia. Veamos entonces en qué consiste este drama del capítulo 7, versículos 6 al 23. En primer lugar, el capítulo 7 nos hace una descripción de la víctima de este drama, que es un joven simple e incauto. No quiere decir que el joven no sea inteligente. Proverbios fue escrito para esta clase de jóvenes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, dice el versículo 4 del capítulo 1. Para esto se escribió Proverbios, para esta clase de jóvenes que necesitan ser sagaces, que necesitan inteligencia y cordura. El texto no dice que este joven fuera malo, que practicara la maldad. El joven había rechazado el sentido común, el buen consejo de sus padres y el buen consejo de la sabiduría, tristemente. No tenía sabiduría para darse cuenta de la gravedad de este pecado. Y es que esa es muchas veces una de las situaciones que se dan cuando no tenemos conciencia plena de la gravedad del pecado al que nos estamos enfrentando. No tenía sabiduría para darse cuenta de las primeras señales de este peligro. No tenía el valor para rehusar a lo malo y retener lo bueno, como dice la palabra del Señor. Desecha lo malo y retén lo bueno. Eso es lo que la palabra del Señor nos aconseja, pero para rechazar lo malo y retener lo bueno se necesita valor, se necesita valentía, se necesita firmeza, y este joven no la tenía. La Biblia lo describe a este joven como un joven falto de entendimiento. La Biblia de las Américas lo llama un joven falto de juicio. El hombre que rechaza la sabiduría de Dios, la Biblia lo llama necio. Y ahí lo podemos leer en el capítulo 7, versículo 22, dice: al punto que se marchó tras ella como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Cómo lo llama entonces a este joven falto de sabiduría, falto de entendimiento, que le falta juicio? La palabra lo llama necio. Este joven y los que actúan como él actúan por instinto, como los animales. Por eso es que el proverbista tiene que compararlo con un buey, como un buey que va hacia el degolladero, como un buey que va hacia el matadero, así lo describe. ¿Por qué? Porque se comporta como un animal, guiado por sus instintos. También lo compara con un ave. Con un ave, dice el versículo 23, como el ave que se apresura a la red
y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Esta descripción entonces saca a la luz el elemento de la tontería del joven. Se describe las circunstancias en las que se colocó este joven. En primer lugar, se dan algunas advertencias anteriores, porque el mismo proverbio dice: si los pecadores te quisieren engañar, no andes en camino con ellos. No entres en la vereda de los impíos. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No, imposible, imposible. Entonces ya hay una serie de advertencias para este joven en los versículos anteriores. Fijémonos en las circunstancias en que este joven se puso, las cuales se juntaron para tentarle. En primer lugar, el lugar. El joven pasaba por la calle de ella, dice el versículo 8. Andaba en un camino que no le tocaba, podía evadirlo, podía esquivar ese camino, pasar por otra calle y no pasar por la calle de ella. Es importante, jóvenes, no acercarnos a la tentación. Muchos piensan que pueden acercarse a la tentación sin cometer pecado, pero esto es imposible. La Biblia dice: huye de la tentación, huye de los pecados juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Entonces nos manda a huir, no a buscarla. No solo el lugar, sino la hora del día. El día ya declinaba, la tarde declinaba y se ponía oscuro. Después de un día de trabajo o de estudio, todos buscan un momento de diversión o un momento de entretenimiento. En general, la noche es el tiempo de la inmoralidad. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:7. Todos piensan que nadie verá el pecado que se comete en las sombras de la noche. La oscuridad anima a muchos a hacer lo que en el día no harían. Debemos prestar atención a nuestro comportamiento a toda hora del día, en toda hora, y especialmente cuando estamos solos, cuando pensamos que nadie nos ve. Es importante que nosotros prestemos atención a nuestra vida. Luego, el pasaje del capítulo 7 hace una descripción de la cazadora de este drama, del versículo 10 al 12. La descripción física o la apariencia física exterior de esta cazadora dice que ella es muy atractiva. En el versículo 10 nos habla esto: se viste de manera seductora. Pero también se dan sus descripciones de adentro. Dice que ella es muy sutil, o sea, es astuta en su corazón y sus intenciones no las revela fácilmente, las esconde. Ella es alborotadora y rencillosa, dice el versículo 11. Alborotadora y rebelde, dice la Biblia de las Américas. Usa palabras suaves y exageradas para lograr sus propósitos. Lo que Dios espera de la mujer también, la Biblia nos habla de lo que Dios espera de la mujer. El mandamiento de Dios para la mujer dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, dice 1
Timoteo 2:11. También la Biblia acerca de la mujer nos dice que debe tener un espíritu afable y apacible, que es de gran estima de parte de Dios. Primera Pedro 3 al 4. Y Proverbios 31, que nos describe también lo que Dios espera de cada mujer, especialmente de cada mujer cristiana que tiene el temor de Dios en su corazón. Ella sale mucho, es otra descripción de esta mujer. No se mantiene en su casa, va a muchos sitios, a diferentes lados, dice el versículo 11b y versículo 12 el capítulo 7. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere también? Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Primera Timoteo 5:14. También lo que Dios quiere está en Tito 2:4 y 5. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La casa de la seductora está bien amueblada, según el capítulo 7, versículos 16 y 17, pero ella no quería ser prisionera de su propio hogar, de su propia casa. Veamos ahora, según el orden de los versículos, las artimañas de la cazadora, 13 al 20. Ahí están con qué artimañas, con qué armas cuenta esta cazadora. Versículo 13 dice, busca u ofrece una sexualidad sin límites, lo cual puede ser muy atractivo y seductor para este joven, según el versículo 13. En el versículo 14, ella introduce un pretexto religioso y muy sutil, pues bajo la ley del sacrificio de paz, Levítico 7, 11 al 21, invita al joven a compartir con ella la comida del sacrificio de paz, pero ella tenía otra cosa en mente, no solo comer el sacrificio de paz. El versículo 15 nos habla de la lisonja, de lo aduladora de esta mujer. Ella dice que había buscado diligentemente el rostro del joven, cuando en realidad ella lo único que buscaba era a un hombre cualquiera. En el versículo 10, 14 y 18, ella estimula los 5 sentidos del cuerpo, seduce con todo lo que es sensual. La vista, por ejemplo, el joven ve su atavío, su arreglo físico, versículo 10, el oído, el joven oye sus palabras suaves, el tacto, el joven siente su abrazo, versículo 13, el gusto, el joven saborea sus besos, versículo 13, el olfato, el joven huele su perfume y sus especias, versículo 17. Y esa es la sensualidad, aquella que apela a todos los sentidos del cuerpo. Versículos 19 y 20, la ramera le asegura al joven que nadie va a ver, que nadie se va a enterar, que nadie les va a descubrir. Y luego el drama nos presenta lo que llamaríamos la matanza. Versículo 21 al 23. Al punto, dice, se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Las lecciones que aprendemos de esto son las siguientes. No podemos ponernos en las circunstancias
que nos llevarán a la tentación, ni debemos vacilar cuando nos encontramos en ellas. Debemos ser firmes, debemos ser radicales con el pecado, con la maldad. Más bien debemos decidir de antemano huir de la tentación antes de caer en ella. Por último, vamos a ver lo que es la conclusión del capítulo, que lo encontramos del versículo 24 al 27. Veamos un breve resumen. Se repite la exhortación de la introducción que está del versículo 1 al 5. Siempre el camino del adulterio es un camino de muerte. La Biblia nos exhorta a escoger la vida. Deuteronomio 30:10 lo dice, ¿verdad? Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Entonces, qué importante esto. Mientras que el adulterio ofrece un camino de muerte, la Biblia, la palabra de Dios, sus mandamientos son vida y ofrecen vida para todo hombre. Tenemos en esta parte de conclusión del capítulo 3 exhortaciones. Número 1, se exhorta al lector a no dejar que su corazón vaya tras esta clase de mujer. Versículo 25. El hombre se encuentra en peligro tan pronto como sus pensamientos van en dirección de ella, dice Mateo 5, 28 al 29. Número 2, que el lector no yerre, no caiga en sus veredas. Versículo 25 en la parte B. El hombre debe guardar su distancia en pensamiento y también una distancia de manera literal, física. El hombre guarda distancia de pensamiento y distanciamiento físico, ¿verdad? Hay distanciamiento, debe haber distanciamiento físico. El problema del joven comenzaron cuando él pasaba por la calle de la casa de ella. Que el lector mire más allá del encanto de esta mujer y sus placeres momentáneos, a las consecuencias de fornicar con ella. Capítulo 7, versículo 26 al 27. Es importante que el lector considere que ella ha herido y maltratado, que el lector considere que la casa de ella conduce a la muerte. Dos de los hombres más fuertes del Antiguo Testamento, Sansón, nos viene a la mente, que también fue víctima de esta clase de pecado. David fue un hombre de guerra sin igual, pero fue derrotado por la hermosura de una mujer. En conclusión de este estudio, diremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Hijo mío, guarda mis palabras, guarda mis palabras. Y es que solo aquel que permanece en la palabra puede vencer. Así dice también el libro de San Juan. El que guarda la palabra, el que guarda los mandamientos vivirá, permanecerá en Dios. Debemos guardar nuestro corazón, según Proverbios 4:23. Así tus ojos se guardarán de donde no conviene. Así usted no irá a donde la tentación está. Mira sus consecuencias, según el capítulo 2, versículo 18 y 5, 3 al 5, miramos algunas de las consecuencias, no todas, pero son muchas. Solo el necio rehúsa ver las consecuencias. No hay peor ciego, dice, que el que no quiere ver. Nunca digas nunca. Aún los más fuertes caen
en ella. Por eso es importante estar humillados bajo la poderosa mano del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora.